Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Bárbara Arena. ¿Qué tal estás, Bárbara? Muy bien, muy agradecida de estar aquí. Además, un día lluvioso has venido, muy adecuado para una Bárbara, ¿no? Que es la protectora de tormentas y rayos, creo, Yo ¿no? me llamo así por eso, porque mi abuelo estaba en una tormenta, cayó un rayo que dio a una persona que iba con él, o una persona que estaba cerca de él. Nunca sé qué pasó con esa persona, la gente me pregunta en plan, pero esta es la historia. Entonces dijo, yo si salgo vivo de esta tormenta, llamo a mi próxima hija Bárbara, y su próxima hija fue mi madre. Y es Bárbara y yo me llamo así por eso. Que no sabía que es, vamos, muy ad hoc entonces, lo de exacto. que vengas en un día de tormenta en Madrid sí. y sin paraguas has venido, ¿eh? Sin paraguas ninguno. Lo que es el ser protectora de verdad, ¿eh? Ahí se demuestra. Eso sí que es Y además tú me has saludado en medio de la lluvia, no me has metido en el portal y ha sido increíble, sí. Sí, pero lo que es la confianza en una misma, ¿eh? No, yo vengo sin... Se va a abrir el cielo. Yo vengo sin paraguas y sin protección ni nada, porque yo soy la protectora. Exacto. Acabas de publicar Un Adiós, un libro que tengo aquí, segunda edición ya. Tercera. Tercera edición. Tú tienes ya. la segunda, pero ya vamos la tercera. Amiga. Dentro de una colección de lengua de trapo, ¿no? Que has sacado, y me ha enchiflado el libro, la verdad, me ha gustado muchísimo. Me ha parecido un libro... te lo he dicho antes fuera del micro, que me ha parecido genial. Es una historia muy... ¿Cómo la definirías tú? Porque entiendo que vas con pies de plomo a la hora de contar de qué va. Bueno, yo creo que ya... A ver, yo quería hacer... Yo te explico mis intenciones, que luego no sé si han salido bien o no. Yo quería hacer dos cosas, que eran como un retrato social en 3 trazos. O sea, tampoco quería... O sea, no es un libro, es un libro que está muy sujeto a su contexto, que es una serie concreta, habla de una figura histórica una figura que existe, que pulula por el mundo y está viva, y eso condiciona mi manera de escribirlo. Y luego lo escribo yo, que soy una persona que está en unas coordenadas sociales concretas, ¿no? Y que tiene unos condicionamientos y, bueno, entonces eso condiciona todo el texto. Entonces, no es el libro en el que yo tengo unas ambiciones literarias de hacer mi gran obra. No, yo quería hacer 3 trazos que evocaran un clima con mucha precisión. Quería como contrarrestar la caricatura que yo veo que se hace de los pijos y de la sociedad a la que yo pertenezco, ¿no? La vieja España, la mal llamada España bien, ¿no? Sí. Quería hacer una especie de retrato preciso y luego quería poner sobre la mesa un desequilibrio. Una historia en la que hay un desequilibrio que yo quería colar dentro de mi España, esa historia. O sea, yo quería que las personas de mi entorno leyeran esta historia, que no se blindaran contra esta historia a priori, que no se defendieran de la historia, que dejaran que la historia entrara y colar ahí el retrato de un desequilibrio que ocurre con la connivencia del entorno. Pues... Arranca el libro con una mujer preparándose para un funeral. Sí. Para un funeral importante de una figura importante. Y va en 2 líneas temporales, ¿no? La mujer empieza a recordar lo que ha sido su vida y va saltando del presente a sus años anteriores, ¿no? Sí. Y eso lo haces de verdad, lo haces con gran maestría y con mucha ligereza, al saltar de un lado a otro y que no pierdas al lector en ningún momento. Eso me parece muy, muy difícil conseguir y hacerlo de verdad, con destreza. Así que, gracias. Me ha gustado mucho. Y luego también es verdad que mientras lo leía, cuando te estás yendo a un funeral, hay algo ahí de mucha introspección, ¿no? Como que es una gran cita, como cuando te preparas para quedar con alguien, o antes de un examen importante, o antes de algo, realmente haces como un proceso, ¿no? De preparación. Sí, un ritual, ¿no? Un ritual. Sí. Externo y interno, sí. Y piensas mucho, ¿no? En quién ha sido esa persona. Sobre y el todo, camino. sí, como a esta protagonista, ¿no? Es la persona que ha muerto, ha formado parte sustancial de su vida, y como que esta muerte zarandea su existencia porque le obliga a enfrentarse a su propio, ¿no? pasado. Que ha sido es como la muerte ajena te enfrenta a tu propia existencia, y en concreto esta muerte para esta mujer le enfrenta a qué ha sido de mí, porque ha pasado esto, ¿sabes? ¿No? Sí. Aparte, y también tiene algo de esa incomodidad de que
de ir a un funeral en el que uno no sabe a veces bien cómo comportarse, ¿no? Porque tiene mucho Y de su social, lugar en la constelación social que hay en el y de proximidad Claro. o no, que son todas esas dudas que se presentan. A mí me ha pasado cuando alguien muere y digo, pero tengo que ir al tanatorio, Sí. ¿no? O sea, pinto algo, ¿no? Que mi madre ahí siempre dice, mucho mejor ir que no ir. O sea, ante la duda, ir. E ir pronto para que te vean. Pero siempre mi madre es, ante la duda, sí. Entonces, Sí. pero yo sí, es como un lugar extraño. Y además es un lugar es de dolor y de intimidad, en donde de repente estás con gente que no conoces en absoluto. Yo siempre pienso mucho en eso. O sea, Es lo que dicen, que es como un cóctel sin croqueta. Un funeral, ¿no? ¿Quién dice eso? Lo dices tú, seguro. No, Es porque- increíble. Es perfecto eso. Sí, sí, creo que es una maravilla esto del Cóctel funeral. sin croqueta. Es un cóctel sin croqueta porque hay un momento mucha de ver a gente del pasado, de Es un ponerte momento al día. hipersocial. Sí, sí. Atravesado por una intimidad máxima, que es el dolor de alguien verdaderamente, ¿no? Es una cosa, es verdad, es muy Y curioso. sin que pasen Coca-Colas o algo con el que pasar el rato, ¿no? Es más, Total. todavía es más exigente en verdad. ese nivel. En ese nivel. Muy demandante. Sí. Muy demandante. A veces cuando hace mucho calor, aguanta ahí en verano, ¿no? Pero sí, sí, sí. Y luego hablas, por ejemplo, hay un momento que me pareció muy interesante que hablas de Adela, la protagonista, y te refieres a ella que dice, la felicidad que sintió entonces fue plena y sin grietas, una felicidad que ahora reconocía como preadulta, la última felicidad de una niña. Sí. Y hay mucho de eso en el libro también, como de una persona que le expulsan del paraíso un poco, a veces sin querer o queriendo, o de una Se manera... autoexpulsa o su familia, sí, sí. Y luego está presente todo eso, ¿no? Porque vive con su hermana, un poco... Me recordaba un poco a Grey Gardens, como un Sí. poco decadente, dos señoras bien, pero que... Un poco dan más- infantilizadas Sí, también, como claro. una especie de limbo temporal en Claro. donde no entra ni sale nada, totalmente. Era eso. Ella, además, en el libro pongo su primer beso, que es en Irlanda, da un beso, y dice que era un beso tonto. Claro, ella creía que su vida iba a depararle muchas más alegrías que ese beso. Pero luego ese beso resulta ser un momento perfecto en su existencia porque no tiene muchos más momentos perfectos, ¿sabes? Sí. Entonces, todo es como que hay una nostalgia en ella porque su vida ha sido bastante Sí, gris. es un ¿no? poco eso, lo de inocencia interrumpida, ¿no? Total. De repente se para por una cosa además que creo que hay un momento de alguien que defines fenomenal, que hablas de que tiene su familia una relación ambivalente con el gran hecho, porque por un lado es una mancha para esta familia y por otro lado Motivo de orgullo absoluto. motivo de orgullo porque en el fondo estás diciendo te han elegido, ¿no? Y ella ha sido ungida y por... revaloriza a la familia. Ellos se sienten mejores y más valiosos por lo que ha ocurrido y a la vez es una mancha reputacional y hay un doble juego ahí constante que... Pero eso lo que dices de la última felicidad, o sea, preadulta, ¿no? La felicidad Sí. de una niña es ese momento en el que ya de repente está en éxtasis absoluto que ha conseguido en la montería. Y es como su... Ella no imagina nada de lo... Hay un punto a mí que me da mucha ternura, ¿no? Que es de ceguera de ella, de dónde está llegando, lo que le está pasando. O sea, ella no entiende el lugar hacia dónde va en ningún momento. Y ni siquiera, yo creo que después de que le pase, ni siquiera se atreve a mirar con demasiada hondura hacia lo que le ha ocurrido. Ella nunca se atreve como a entrar ahí a decir, soy víctima de algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Ella no entra en eso porque ni siquiera se lo permite. Ya hay una especie de sumisión a la circunstancia. Me gusta además eso, cómo está desarrollado el personaje de Adela, de ella, porque lo que dices tú, creo que hay mucha ternura, sientes compasión por ella y la entiendes y a otros lados, y por otro lado te sorprende, ¿no? Su toma de decisiones en cuanto a cómo un poco ha dejado que sucedan las cosas, ¿no? Pero Sí. en el fondo muchas veces es así. Claro. No, y además ella está como condicionada de antemano. O sea, ella no... Si te fijas que para mí lo más triste de esta historia es que este hombre, ni siquiera ella sabe si le gusta o no como persona. No conoce a este Sí. hombre. Ella está condicionada de antemano para que este hombre le guste. O para sentirse halagada si ella gusta a este hombre. Sí. Si este hombre la elige, ella ya está tan contenta por haber sido elegida que su deseo no cuenta tanto como el deseo ajeno. Entonces ella se ve un poco arrastrada por esto, que eso creo que es una experiencia muy femenina. O sea, no creo que sea exclusiva de esta circunstancia concreta, que es una figura de mucha autoridad con respecto. O sea, creo que las mujeres nos enseñan mucho a valorar
el ser deseadas por encima de cuál es nuestro deseo, ¿no? A focalizar la atención es ¿qué quieres tú? O sea, esto yo lo he experimentado y evidentemente no lo que pasa en este libro, pero Sí, claro, el claro, ser pero... experimentado, el sentirme tan poderosa por gustar a alguien que gustaba a todo el mundo, que a lo mejor ni siquiera me paro a pensar un momento, pero a mí esta persona, este hombre que me está prestando atención me atrae, ¿sabes? Entonces como confundir ambas... A lo mejor os pasa también a los hombres, no lo sé. No, yo creo que a mí también me ha encantado. De repente gustar a alguien que gustaba mucho, ¿no? Sí, pero es verdad que creo que hay algo ahí de, a lo mejor en las mujeres eso de, exactamente, sí, ¿no? De la mirada ajena. La mirada ajena tiene mucho poder. Mm. Y yo creo que es así. Pero esta mujer, si lo ves, o sea, yo lo que quería de una manera muy sutil, porque quería quería reflejar cómo la hepatación de una sociedad hacia una persona va como... Hay una sumisión de base, o sea, ya en ningún momento opone resistencia, ni hay una oposición, ni hay un no, ni se pronuncia un... Porque ni siquiera tiene que darse eso para que se dé o sea, tú dirías, aquí ocurre un abuso. O sea, ella en ningún momento expresa un no, ella en ningún momento... No hay resistencias, pero se produce un desequilibrio. ¿Por qué se da eso? Porque ella está de antemano, ya el condicionamiento, o sea, ya está sometida de antemano, ya llega sometida a la situación. Entonces no hay posibilidad de ella, o sea, no tiene posibilidades de salvarse de esa circunstancia en la que acaba. Ella no podía decir que no, o sea, ella pero no lo va a decir, es que no es que ni se plantea la posibilidad, ¿sabes? Porque ya su deseo está condicionado. Entonces es más sutil que un... Y también creo que se da mucho en este tipo de sociedad o de clases que hablas, que yo creo que también se relaciona mucho con el éxito, o ¿sabes? El querer gustar a alguien un poquito más elevado que tú o alguien de tu condición, porque hay algo ahí de reconocimiento o de validación, ¿no? Yo creo que eso es muy transversal y lo que ocurre es que en distintos estratos y en distintos grupos sociales lo que provoca admiración es una cosa u otra, ¿no? O sea, sí. ¿Sabes? Que a lo mejor por ejemplo, entornos culturales lo que procura de repente este halo de poder tiene que ver con o sea, hay esnovismos de distinta índole. Sí, o sea, siempre, es verdad, siempre va a haber alguien Claro, que hay entornos en los que lo que manda es el dinero, otros en los que manda es el capital cultural, otros en los que ¿sabes? Y hay siempre como jerarquías que se configuradas de maneras sutiles que tienen que ver con lo que admiramos, ¿no? En distintos lugares. En este sitio, en este lugar... este hombre, simplemente claro, por donde ha nacido y por lo que es y por el cargo que ostenta, ya tiene un poder invisible que genera una hepatación en todos, ¿no? Que es verdad, incluso la misma persona va cambiando, ¿no? Que te va gustando el que tiene moto al principio, claro, luego te va gustando el no distintas sé qué. edades, O sea, pero esas dinámicas existen siempre. Sí, la admiración o el ser deseada por el que tiene un poco de éxito o el que tiene las miradas de los demás, siempre hay un poco de eso. Por ejemplo, en el patio, ¿no? El que juega bien... Yo me acuerdo que el que más poder tenía en la jerarquía en mi colegio era el que jugaba fenomenal al fútbol. Sí, ¿sabes? Sí. Pues eso es una tontería, ¿no? Bueno, pero ya tenía fueron los años dorados para algunos, para... Ojalá seguir en esa época. Agarrando a eso como un... En cuanto puedo sigo diciendo que yo jugaba bien al fútbol para que la gente vea que yo era el del patio guay, el que me elegía en el primero. Tal. Entonces, el delantero, ¿no? Pesado. Efectivamente, éramos un poco... De hecho, yo cuando en algún momento dado había un cambio de poder en el recreo y durante un momento se pasaba a jugar al balón prisionero o algo así, eran momentos de pánico mío, de, sí, ¿no? de mi poder. Claro, ¿cuál es mi identidad? Se tambaleaba, decir, no, yo necesitamos volver a jugar partidos de media hora aquí y yo volver a que se restablezca el viejo orden. Exacto. No, el viejo régimen. Pero me encanta el líbrico, como también lo de la final también tiene mucha importancia en el libro, los lugares donde suceden las cosas, ¿no? Sí. Un taxi donde ella va hablando con la persona que le lleva en coche ahí al funeral, el propio funeral, el lugar donde, pues eso, lo que te he dicho antes, una montería... o la casa donde están viviendo y cayéndose un poco a pedazos la casa y sus vidas, Mati y Adela, ¿no? Entonces me gusta cómo describes estos lugares
esos no lugares a veces, ¿no? Que Sí. son como... Sí, el taxi, por ejemplo, yo quería que fuera también un poco un paseo para el lector, ¿no? Sí. Un paseo, le estoy haciendo una especie de retrato social, quería invitarle a entrar en este mundo y es como un poco un paseo, ya va ubicando, aquí estaba el despacho de mi padre, aquí, ¿no? Mientras va en el taxi y luego un paseo por su vida. Entonces eso es, y me parece que es como también eso, evocador, ¿no? La idea de viaje, está yendo a un funeral, que también es un viaje, ¿no? Es un viaje por Sí. tus recuerdos, por tu existencia. El taxista este que la confronta, que es un poco, decía mi editor, que es un poco como Caronte, ¿no? Que te acompaña de la vida a la muerte, ¿no? Entonces, eso, y luego los lugares que eran un poco clave, ¿no? Porque quería hacer... Luego, por ejemplo, aparece una montería, aparece una corrida de toros, que hay una ambivalencia ahí. Son cosas... Ella lo experimenta la montería con total familiaridad, ¿no? Pero es un acto violento, ¿no? Hay una violencia ahí, hay unos cazadores, ella va a ser cazada, ahí, ¿no? Me parecían como entornos y luego entornos que por ejemplo, algunos periodistas mientras he tenido que entrevistarme y tal, me decían, ¿pero esto por qué está tan blindado? Claro, que yo no lo he experimentado como blindado porque son cosas que yo he visto, entonces me apetecía retratar bien, ¿no? Tal y como suceden. ¿Por qué blindado? No, me decían, ¿esto por qué no se cuenta más? Es vale, como, vale. como si hubiera una especie de secretismo activo, ¿no? Que yo no siento que sea tan así, a lo mejor sí, no lo sé, yo no siento que haya una especie de pretensión de vamos a ocultar las cosas que pasan, sino simplemente que son terrenos más inaccesibles por su propia naturaleza, simplemente no estás invitado, ¿sabes? No es una cuestión de que los invitados lo blinden, ¿no? O sea, no lo sé. Esa es mi impresión, yo lo vivo con más naturalidad porque ha sido algo que he experimentado y que he visto, ¿sabes? Pero como no lo veía bien retratado en... Desde esas coordenadas sociales que ya te he dicho antes. Claro, o sea, claro. O sea, son mis coordenadas sociales. Entonces, lo que yo vivo con más naturalidad... O sea, me decía algún periodista, pero ¿y esto por qué hay tanto blindaje, ¿no? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué? Y yo decía, ¿pero el qué? O sea, pues las monterías, las no sé qué. No era consciente yo de que existiera una especie de esfuerzo activo por no mostrarlas. Que no sé si está... No lo sé. Eres como los peces estos de Foster, agua, ¿no? Foster Wallace. En plan, ¿qué tal ¿qué es el agua? Exacto, justo. ¿Qué? Sí, pero que yo creo que más que un esfuerzo consciente no mostrar, lo que hay es simplemente un experimentar la vida, ¿no? Son lugares en donde no está todo el mundo invitado. O sea, eso es lo que pasa, ¿sabes? Son inaccesibles para la mayoría de las personas. Sí, que tienen también todos tienen su propio lenguaje y un código, ¿no? Claro, también bueno, mucho, eso total, o sea, hay muchísimos códigos. Pues claro, es que eso es lo fascinante de estas cosas, son los códigos aprendidos durante... Sí, también creo que lo mencionas de los códigos como... décadas, generaciones, Sí, ni siquiera basta con décadas, porque no creo que sea una cuestión de décadas, creo que es una cuestión de generaciones. Y esos códigos que son muy difíciles de enseñar, son casi intransferibles porque son muy sutiles. Es lo de que llevan ahora old money, ¿no? Sí, Esto, pero que sí. ¿no? Pero ya es que eso, claro, ya esos conceptos que hasta serían rechazados por las propias personas que, ¿sabes? Que los encarnan, ¿sabes? Ya. No, pero creo que para nada creo que es... O sea, no siento que sean mundos blindados, pero sí que es verdad que quizá pues la gente no haya encontrado libros en los que se pueda asomar, porque... O sea, lo que yo digo es que no hay como agentes culturales internos que los cuenten, ¿sabes? Más que sean... Bueno, a ver, son blindados en el sentido que evidentemente, o sea, no se muestran... Hay como una sensibilidad de... Creo que si alguien va a una montería, no sé, bueno, no, yo veo a mucha gente que enseña lo que mata en las monterías y no sé cuánto, o sea, que tampoco... Pero sobre todo creo que no hay agentes internos culturales... O sea, que cuenten las cosas desde una doble mirada. Porque hay que tener una doble mirada para contar las cosas bien, ¿no? O sea, hay que ser el pez en el agua que es consciente de que está en el agua, no el pez en el agua que no sabe qué es el agua, ¿no? Para poder contar el agua, ¿no? Entonces creo que hay que tener una doble mirada y a lo mejor eso no existe tanto en España, no lo sé. Aquí tenemos otra edición, Bárbara, que es el cuestionario Proust, ¿vale? ¿Te parece que te lance alguna pregunta? Venga. A ver, para conocer más a Bárbara, a Bu Arena. Como si no hubiera ya contado en internet todo. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Joder, empiezas fuerte. A ver, esto es muy simple y muy estúpido, pero estar con mis sobrinos, la verdad es que ahora me procura muchísima felicidad cuando sentir que mis sobrinos me quieren, que es como, o sea, el amor de un niño es una cosa que hay que apreciar en el momento que sucede porque se retira con una rapidez entonces cuando me lo dan alcanzo el nirvana, ¿sabes? Ese es un momento... Luego, otro momento, felicidad perfecta, te diría
cuando ocurre el romance, o sea, me refiero, cuando de repente tienes una noche, o sea, la mañana siguiente a una noche especial. Eso, o sea, lo pensé el otro día porque dije, ay, qué contenta estoy esta mañana. Y era porque había tenido una noche bonita, o sea, no estoy hablando de nada sexual, sino un encuentro bonito que de repente sale bien. Sí. ¿No? ¿Cómo te despiertas a la mañana siguiente que estás tú sola, ya no con esa persona? No creo que el momento perfecto se dé en compañía de esa persona. Cuando está en el Uber, dices... Cuando ya se ha pirado. No, pero a la mañana siguiente cuando dices, ay, qué bien salió ayer, ¿no? Eso. Sí. La satisfacción después de un día... No, un buen esos día, momentos, ¿no? sí, Sí. donde ha habido como... Que es que pasa muy pocas veces en la vida, o sea, como de verdad que haya como unas conexiones o convergencias que tú digas, esto ha sido, ¿no? Ha salido bien, es mágico esto que ha pasado, esto Sí. es bonito, ¿no? Pues ese momento que además dura muy poco porque enseguida se estropea por algo. Pero, o sea, luego aparece la vida, ¿no? Sí. Pero esos momentos, pues el día siguiente. Sí. Esa ilusión, ¿no? Sí, que el momento es muy genuina y muy es muy auténtica. genuina y como muy pura y como muy... Y tiene un punto de infantil que es como que te Sí. devuelve a un lugar adolescente que me parece... No sé. Sí. Y tú, por ejemplo, hablando de conexiones que dices que son difíciles de conseguir, a veces, o de llegar a ellas, ¿tú te consideras alguien que le cuesta un poco conectar con las personas socialmente? O sea, creo que soy sensible y empática y creo que conecto bien, o sea, social, creo que, o sea, siempre digo, soy asocial, soy fóbica social, pero luego en realidad conecto con facilidad con las personas y las personas conectan conmigo porque sí que creo que detecto bien los códigos sociales y al otro, ¿no? Y a veces como que me suprimo para satisfacer al otro y eso no es bueno, pero creo que Como eso... Adela. Como Adela un poco, sí, o sea, creo que eso... Entonces, pero a nivel romántico, o sea, sí que soy una persona, una mujer que... O sea, soy romántica a la alemana, o sea, no soy promiscua románticamente en el sentido de que no, creo que el amor es una cosa milagrosa. Entonces creo que se da pocas veces y creo que ¿por qué me miras así? Muy mal se tiene que dar para que el título no sea Bárbara Arena, romántica a la alemana. Me parece como de First Dates, ¿sabes? Romántica, a la alemana. Total, es verdad, total. Sí, pues eso soy yo. O sea, creo que es una cosa como muy... que no hay que... O sea, creo que se habla de... No, me enamoro... No, o sea, el amor pasa pocas veces y entonces esa conexión es una cosa a la que dar importancia. Sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo no sabía también que era romántico a la alemana, entonces. Los dos. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo. Fíjate que tengo pocos miedos. Mi mayor miedo... esto es una cosa muy... me da mucho miedo la muerte de mi madre. O sea, creo que no estoy preparada para transitar ese duelo. No sé cómo lo haré. O sea, creo que nadie está preparado. Creo que todo el mundo al final lo pasa porque es la vida. O sea, no estoy presentándome aquí como algo especial, ¿no? Alguien especial. Pero me da miedo que pase porque creo que no... O sea, mi relación con mi madre es muy apego feroz, muy ambivalente, pero muy bonita y tengo miedo, me da mucho miedo. Bueno, es muy normal, ¿eh? Te quiero decir Claro, que... sí, es la cosa más normal, ¿no? No, pero es verdad que tú con tu madre, que además tu madre es tremenda, ¿sabes? O sea, que es como una identidad absolutamente... Sí. Es un personajazo. Es un personaje. Entonces, claro, otro día me hizo mucha gracia que estabas en Instagram y estabas en un concierto o algo así, Sí. y había una señora como... Con el pelo. Con el pelo así como lo llevaba tu madre y desde atrás ponías tu mamá. Sí. Además, ahí estaba peleada con mi madre. Estaba sentada al lado de mí mi madre y estaba mi madre peleada conmigo por otra cosa y justo subí esa story. Apegos feroces y todo, Apegos de verdad. feroces totalmente, sí. Sí, pero yo entiendo que esos... Pues mira, es que claro, pues Vivian Gornick estuvo aquí y justo me habló después de su madre. Fíjate, me habló después del micro, me habló de repente de su madre, alguna anécdota. Y ves que todavía una señora de 90 años que ha vivido todo, ya tiene a su madre muy presente y la echa de menos, ¿no? Claro. Por ejemplo, Milena Busquets con También esto pasará, o todavía habló con ella y todavía le sigue pensando todos los días en su madre, en qué diría. Bueno, el propio Proust, todas las claro. 7 libros de Proust parten de un niño cuya madre le da un beso por la noche y él tiene la ansiedad cuando no le vienen a dar beso porque o sea, yo creo que la relación con la madre es absolutamente capital, o sea, es fundamental. Sí, entonces claro, yo entiendo que es el miedo más atávico que tenemos, probablemente, ¿no? De perder o sea, luego con el nacimiento de mis sobrinos me ha pasado una cosa que es que tengo como miedos completamente que nunca había tenido y de hecho despreciaba, como miedos muy hipocondriacos, muy como
tangibles, ¿no? A peligros, a cosas, y de repente ahora estoy como muy neurótica con eso, pero eso es nuevo, eso es novedad. Pero lo de la madre, por ejemplo, tú, cuando éramos, yo qué sé, En busca del Valle Encantado, ¿no? Ay, por Dios, no me recuerdes eso. No, pero esa película es como... Claro, que tocaba... Que la vi, claro. y dije, pero ¿qué es esto? O sea, no podía pasar bueno, el minuto Bambi, 10. claro, siempre son como las grandes... Claro. O el Rey León con el padre, sí. ¿no? Pero eso ya es distinto. Yo sostengo que la muerte de la madre y el muerto... O sea, son dos cosas muy importantes, pero yo creo que la madre es... Siempre habla mi psicoanalista que el descubrimiento de la madre como personaje es tan importante como... O sea, hay un momento en el que... O sea, la madre para la hija. Sí. O sea, que los psicoanalistas siempre hablan de la relación de la hija con el padre. Y de repente los psicoanalistas descubren a la madre como el vínculo fundamental. O sea, yo creo que la madre es fundamental. Absolutamente. Sí, no. Es verdad, pero que también, por ejemplo, yo qué sé, lo de la figura paterna, ¿no? Muchas veces en chicos, ¿no? Cuando un padre se muere pronto, están buscando a veces esa figura en otras personas, en otros lugares, otros grupos, otros ambientes, ¿no? Siempre como esa especie de búsqueda, y ves a mucha gente muy traumada con esos asuntos, ¿no? Y claro. cuando has sido muy feliz con unos padres o te has llevado muy bien en un ambiente de estos, pues de familia, sí. que realmente quieres a tus padres, pues ese miedo creo que es muy, 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 muy lógico, ¿no? ¿Y un rasgo que no te guste de ti misma? Bueno, tantos. Sí. Soy muy obsesiva y tengo un problema con el control. Soy muy controladora de las cosas. No me entrego a los procesos, no confío en... ¿Sabes? Tengo un problema con el control. Desarróllalo, a ver. Ya querías que desarrollara, ya te he Sí, visto sí. la cara en plan esperando más, dame más de tus miserias. Exacto. Aquí venimos a humillarnos. En general con todo, o sea, con todo. O sea, ¿sabes cuando hacen retratos espantosos de gente como... Esta persona fue horrible porque en una foto, estábamos sacándole una foto, el otro día estaban contando unos amigos míos periodistas que estaban hablando de un personaje, una figura que había montado un pollo porque el sofá no era del color que ella había pedido y no estaba puesto en el lugar. Y yo pensaba, para mis adentros, soy yo. No soy tanto así, pero un poco sí. Buah, es que soy literalmente yo, ¿no? Cuando... O sea, en plan, Dios, yo tengo una tendencia a ese lado como muy controlador, muy específico, me gustan las cosas como yo las quiero y como las visualizo. Entonces, incluso en mis relaciones afectivas, también románticas, me cuesta mucho la entrega. Porque, ¿sabes? Controlo mucho los procesos y hay una cosa que en el amor, ¿no? Que es perder el control completamente, ¿no? Y entonces me cuesta todo eso. Soy un poco neurótica. Un poco, digo, bastante. ¿Y cómo te has llevado con eso a la hora de hacer tu primer libro? Porque creo que a veces no es fácil un proceso así, ¿no? Mira, me gusta haber empezado con esto porque es chiquitito, es lo que te digo, no había unas ambiciones gigantes, entonces quería hacer... Y tenía un tono que no era el mío, no es el mío no es mi tono. O sea, yo normalmente mi estilo literario no es exactamente este. Yo soy más... Ahora estoy escribiendo otra cosa y como que soy más de... Tengo más modulaciones, hay un desbarre, ¿no? Aquí está todo muy controlado. Entonces, al revés, me producía satisfacción porque había como un ejercicio de empequeñecimiento. Sí, contención. De ¿no? contención, entonces iba como disfrutándolo un poco. Es verdad que a lo mejor me podía quedar corta, ¿no? Por tanta contención. Yo escribía con un poco de miedo, ¿no? A las reacciones, no sabía... Ahora ya está fuera y parece que ese miedo que yo tenía era completamente una fantasía, ¿no? Porque luego, ¿no? claro, porque luego sale pero tú nunca sabes lo que puede pasar cuando sale un libro. O sea, yo no tenía ni idea, ¿sabes? Entonces... y ahí es verdad, hay un elemento... es que me gusta mucho este modelo de libros en cuanto a... Me gusta que es algo todo real y de repente hay un elemento casi te diría como de... ciencia ficción. O sea, no te digo que esto sea ciencia ficción, pero te digo un elemento casi de una utopía o algo. Sí, una cosa que total, un camino que... Sí, total. Y en el fondo, o sea, cuando tú hablas de algunos personajes del libro, para mí son otros personajes, no son realmente... O sea, cuando dices de las figuras inspiradas en personas reales, ¿te refieres? Sí, cuando hablas de el invitado ilustre, para mí es otro invitado ilustre. No sé por qué, claro, pero porque pienso como en una cosa que un desvío... Sí, porque además tú te has metido en los códigos, ¿no? de la novela, que ya son te estás metiendo como en un limbo que no es exactamente realidad y ya como que entras ahí y abandonas... Y me parece como muy curioso ese ejercicio en la cabeza leyendo el libro porque, por un lado, es muy realista todo, muy pegado a
a una historia de España, y luego al mismo tiempo como que hay un elemento de que tu cabeza se va a otras dimensiones, a otras protagonistas, a otras personas. Entonces, claro, lo que pasa es que yo estaba pensando, o sea, es un episodio nacional, o sea, un nuevo episodio nacional, todo el resto de episodios, de estos episodios nacionales concretos, son crónicas sobre hechos, ¿no? También están contados en novela algunos, pero son hechos que suceden, ¿no? Entonces, claro, yo tenía cómo se iba a leer este libro, ¿no? Desde qué lugar, claro. qué demandas se me iban a hacer en cuanto a verosimilitud, cómo podía hacer converger realidad y ficción, hasta dónde podía llegar. A mí eso era una cosa que me asustaba mucho y con la que yo tenía muchísimo cuidado. Estaba siempre pensando eso. Luego volvemos a mis coordenadas sociales. Yo pertenezco a un entorno. Yo si estoy sola en el mundo me da igual, pero mi madre vive en su mundo, que no quería como provocarle problemas de repente. O sea, yo decía, a ver si... es que yo no sabía qué iba a pasar. Y luego el propio contexto de... O sea, yo a lo mejor saco este libro y al día siguiente, no sé, se muere alguien en quien está inspirado el libro. Imagínate, ¿sabes? Y de repente digo, me arrepiento de... ¿Sabes qué he hecho? ¿Sabes? ¿Qué he hecho? ¡No! ¿Qué poder tengo? No, pero no por el libro, pero decir, Dios mío, ¿sabes? O sea, que yo iba con mucho miedo. Entonces, claro, ha sido un ejercicio de contención total, que a mí, como maniática del control, por un lado me provocaba sufrimiento, pero también cierto goce, ir controlando. Ir... Claro. No, voy a ver si puedo ajustar un pelín más. Sí. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, en los otros? Pues rasgos que tengo yo también, ¿eh? O sea, ¿sabes? Hay rasgos que ven los otros que digo, Dios, no lo soporto y luego soy yo. En plan, la típica como tolosa soy yo. O sea, la persona que lo sabe todo y que un poco Lisa Simpson que llega y ocupa muchísimo espacio. Soy yo. Soy yo literalmente y es una cosa que no soporto en los demás, pero es el espejo ese que la maldad me... O sea, la maldad como gratuita me produce mucha angustia, no sé. Y luego la falta de naturalidad. Me gusta mucho la gente natural, o sea, como que es capaz de... que creo que no es fácil llegar a ciertos grados de naturalidad, o sea, ser capaz de exponerte vulnerable con soltura, que no te suponga un gran problema, ¿no? La gente que está siempre con estrategias, ¿no? Sociales y tal, me aburre muchísimo. ¿Y tú qué tal te has manejado en esas... ¿En cuáles? En esas coordenadas sociales o con... O sea, ¿cuál ha sido... O sea, mi experiencia? Sí, ¿cómo te has manejado? ¿Has sido típica oveja negra o...? Sí, yo tengo como una... Doble mirada, como... Después he desarrollado... Creo que... O sea, yo tuve como experiencias precoces un poco difíciles en el colegio que a mí me causaron como que me causaron dolor y me cambiaron como persona. Entonces yo empecé como a droparme un poco, ¿no? O sea, a salirme un poco de lo que eran las dinámicas grupales. Yo desarrollé como un poco de pánico al grupo, a lo grupal. Entonces, y claro, en mi búsqueda de una identidad, ¿no? Empecé como a cultivar intereses que a lo mejor no eran los de las personas de mi entorno, de mi edad. Leía mucho, estaba muy en contacto con la cultura. Luego mi padre es bastante distinto a los hombres de su entorno. Mi padre por ejemplo, iba a terapia psicoanalítica muy pronto, estudió antropología, estudió psicología infantil. Era como un hombre que introdujo en mí muchos como elementos discordantes que ¿no? Entonces yo tenía esa mirada, también la tenía desde dentro desde bastante pequeña. Yo sí que me he sentido distinta, la verdad. O sea, no especial, sino que a lo mejor había... No, cosas que daban por hecho mis amigas, tal, yo pues las cuestionaba. Siempre he tenido... Eso ha sido desde muy pronto. Como he tenido ahí un lado un poco divergente. No, a mí siempre me fascina como... O sea, yo no fui aquí al colegio en Madrid y me llama la atención también la gente como el colegio en Madrid les obsesiona a la gente. ¿De qué colegio fuiste? ¿Es tu manera de preguntarme a qué colegio fui? No, porque muchas veces me lo siguen preguntando y digo que yo no fui aquí al colegio. Sí, hay como unas... Un impacto mucho más que incluso luego cosas más posteriores. Entonces me llama la atención. Y forma mucho parte de tu... También del tejido social. Exacto, totalmente. Y, y de tus relaciones, de cómo te vinculabas muchísimo. O sea, la sexualidad. A mí me dicen qué colegio y ya sé más o menos, ¿sabes? Te ubican, ya sabes cómo
sus grupos, ¿sabes? Hay como formas de ser que pertenecen a los colegios a los que fuiste. Sí, que ¿Sabes? total. O sea, Incluso hay gente que dice, no, es muy de este colegio, muy del otro. sí, esto es muy de tal, claro. A mí dicen, todas mis amigas que fueron a San Ramón, que es una manera de existir en el mundo, que es la suya. Luego mi colegio, que era letal, que era el británico, lo digo porque era un colegio un pijo inglés, y era letal, era enorme, había muchísima... Bueno, era un colegio duro. O sea, letal en cuanto a jerarquías, dinámicas de bullying, era un colegio difícil. Dinámicas de bullying. O sea, Sí, o sea, había me mucho. refiero, dinámica- Sí, que No, pero era un colegio muy, sí. O sea, no me parece que sea el colegio más fácil en el que crecer. Pero y todos participábamos, o sea, me refiero, yo no te estoy hablando en calidad de víctima, sino de víctima y verdugo simultánea todo el rato. Saber que había que sobrevivir ahí, ¿no? Ahí, que tiene entrar mucho... en ese comedor que era enorme y de repente te tiraban un pan, era todo y no sabías en qué momento. Yo me acuerdo haciendo gimnasia que te sentías hiperexpuesta, como había el patio era increíble, ¿sabes? Había como un campo así muy bien, ¿sabes? Como que estábamos bien equipados en cuanto a... Y teníamos que hacer gimnasia y de repente los mayores desde las ventanas gritándonos a nosotras unas cosas, ¿sabes? Nosotras con nuestros pantaloncitos corriendo, haciendo el ridículo y los mayores, para mí, el pánico al mayor, yo el pánico a los... pánico. Además, en COU les dejaban llevar, segundo de bachillerato, les dejaban llevar jerseys más oscuros, ¿no? Y entonces, o sea, un jersey distinto. Entonces, te juro que el pánico al jersey oscuro... Era, no sé, o sea, como en época de Franco, el pánico a los grises. O sea, el jersey oscuro era una cosa a temer. Es que, a ver, lo ves ahora con distancia y un colegio tiene muchísimo de cárcel. No, es que un colegio, pero a ver, que esto hay mucha filosofía hecha sobre supongo. esto. O sea, esto es un colegio para mí es el momento... Es las exigencias, las mismas exigencias que el mundo laboral. O sea, tú tenías que cumplir a nivel laboral, digamos, entre comillas, todos los días, plus las exigencias más grandes que vas a tener a nivel social. Era todo... Para mí es el infierno. O sea, yo ahora pienso en un infierno y pienso en el colegio. ¿No? Ahora yo pienso en el colegio y digo, sería incapaz de sobrevivir ahí. ¿Cómo íbamos al colegio? Yo te juro que digo, ¿cómo iba todos los...? Además, en la edad más vulnerable... Digo, ¿pero cómo íbamos al colegio? Te lo juro, alucino. No, y parece... A veces voy por la calle y hay un colegio aquí cerca y de repente suena por el altavoz y es como la cárcel, ¿verdad? Porque está como alambrado y tal. Te vienen sudores. ¿no? Y digo, pero esto es como terrible, ¿no? Este estar de 8 a 2 del mediodía y luego, o sea, yo comía en casa y luego volvía por la tarde. Pues por lo menos el que come en casa tiene un descanso momentáneo, Bueno. Eso no sé cómo la gente sobrevivía en comedores en cuanto a claro. El descanso que tenías de eso. Y ahora todo esto añadido con las nuevas cosas que lo hay. Estaba pensando, y ahora en redes sociales que tú llegas a casa y no desconectas de eso. Claro. Estás en el colegio, con la gente hablando. O sea, bueno, me muero. Vacaciones era absoluto desconexión de sí, Dios, no saber nada de esta persona desde que me he salido de la puerta hasta que he vuelto en septiembre. Les veía súper cambiados y era como... Había un momento ahí de que era... Y había un momento de esperanza de... A lo mejor este año... O sea, este año molo. Molo un poco más, ¿sabes? Pero luego todo se confirmaba falso. Este año voy a ser... No, yo tuve años de molonidad, ¿eh? Yo me estoy pintando aquí como... Tuve oscilaciones importantes. No, y fíjate, y yo de verdad que tuve en el colegio... tuve una suerte increíble. Estaba en un colegio junto al mar. Era increíble. Ahora... salíamos en el recreo cuando éramos mayores, íbamos a la playa. Una cosa que ahora pienso que parecía yo los de DOC. No sé cómo explicarte, era increíble, ¿verdad? Sí. Y que esto que no lo valoras también, como un poco lo del agua. Claro, no tienes ni idea en el momento de cómo vas a apreciar eso. Piensas que todos los niños de España van al mismo colegio. Exacto. Y en el fondo era increíble dónde estaba situado. Yo luego he tenido experiencias muy buenas en el colegio, o sea, luego había momentos de asueto y felicidad. Sí, pero que yo he tenido una suerte sí, particularmente. Increíble. Pienso y digo, ¿cómo será? O sea, yo tengo este recuerdo traumático de cuando paso por un colegio, ¿cómo será de la gente que verdaderamente lo pasó mal, que tuvo problemas, que... Digo, es que eso parece increíble. O sea, y que creo que eso sí que de eso no te recuperas casi, o es muy difícil recuperarse. Se tarda mucho en... Claro. O sea, yo aún, a día de hoy, todavía sueño con cosas del colegio y lo pasé fenomenal. Y claro, imagínate el que lo pasó mal. El que lo pasó mal, el que cada día era un horror ir. Eso tengo mucha empatía por la gente que lo ha pasado así de mal, porque parece que tiene que ser... o sea, yo hubo un año que lo pasé fatal. Un año que fue espantoso, que fue el de los, creo que es 13, 14.
tuve una experiencia, me pasó una cosa que no la quiero contar, porque Sí. no la quiero contar simplemente porque es larga, Sí. pero pasó una cosa que de verdad... Otro episodio nacional que da para que volcar. alteró de verdad mi forma de existir en el mundo y de estar y de ser. Soy otra persona a partir de eso. Y he tardado en recuperarme, tú no sabes la cantidad de años que he tardado en recuperarme de eso, o sea, muchísimos años, pero décadas. Sí. Ahora yo siento que estoy bastante... O sea, bueno, también creo que... O sea, no voy a decir que te trae cosas buenas porque el sufrimiento no trae... O sea, creo que esta romantización del trauma de luego... Pero es verdad que sobrevives y adquieres una sensibilidad. Yo, por ejemplo, ahora tengo una empatía... Yo creo que desarrollé gracias a haber pasado por eso. O sea, ¿sabes? Creo que era una persona mucho menos empática antes de que me pasara. Sí. Y muchas veces, y aquí ya vino un chico que se llama Tao Platón, que también hablamos de esto, que mucha gente piensa en el miedo de que a su hijo, a tus sobrinos, le sacan bullying, pero Nadie que es el bully. nadie que es el bully. Y eso Claro, me no, hace- pero yo, por ejemplo, también era bully. O sea, yo te hablo todo el tiempo. Yo siempre fui víctima a veces, verdugo otras. He participado de dinámicas espantosas. O sea, yo lo pienso todo el rato. Sí. En plan, yo he sido súper hija de puta en el colegio también. Sí. O sea, estaba completamente metida en esas... Me importaba muchísimo molar y estar ahí dentro. Y era lo que más me importaba a mí en el mundo. O sea, las jerarquías sociales para mí eran primordiales y en esa lucha no he sido una persona particularmente buena para nada. No, Una cosa que también me causa muchísimo estrés, o sea, la culpa. Buscabas casito del que era bueno al fútbol y claro. Exacto. Un último libro que te haya gustado mucho, de Eh, Doña Bu Arena, que está siempre con las manitas así. Sí, pero ya no tanto, ya no leo tanto. Y la gente tiene esta impresión de mi superlectora, ya no Con leo la tanto. manita así. Sí, la manita sobre el librito, que esa foto la voy a hacer hasta que me muera, que ya está muy de Claro. moda, pero la voy a hacer hasta el día que me muera porque ya es canónica y no puede faltar. Nada de modé. Con ¿Qué es? O sea, refiero, eso es muy tuyo ya, entonces, y creo que Claro. además, y creo que es bonito. Sí, pero ahora el Instagram, cuidado, o sea, ya lleva unos años que siendo el Instagram ahora que mola es el que es más descuidado, pero a mí esa foto no puede faltar. Entonces, con mis uñas pintadas cada semana de un color, esa foto seguirá para siempre. El último libro, El amante de Margarita Urás, me lo estoy leyendo ahora y me está fascinando. No me lo he acabado, pero estoy completamente embaucada, o sea, me encanta. Ah. ¿No lo has leído? No, Entiendo, no por lo tu he cara. leído, Pues no lo he léetelo. leído, bueno, me lo apunto y lo pondré aquí delante del podcast. Una charla de alguien que te haya impresionado por su capacidad oratoria o porque te haya deslumbrado en una charla de libros o de alguien que te haya impresionado. Pues mira, hay dos personas. O sea, Laura Ferrero me encanta cómo habla en público. ¿Conoces a Laura? Sí. Pues es un encanto y me gusta mucho cómo habla en público. Me parece que tiene una capacidad, una sensibilidad muy especial y que cuando habla te deja un poco, no sé, te seduce de una manera muy, muy bonita. Y hay un hombre que es un poeta que se llama Alejandro Simón Partal, Sí. que cada vez que habla, pero no te hablo de cuando habla en público, te hablo de cuando te habla en una mesa, o sea, sientes como que está pasando algo que no entiendes, que es como de dónde aparecí, como el taxista de mi libro, ¿no? ¿De dónde aparece esta persona, ¿no? Como que te suelta como unas frases y te deja como, ay, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Como que cambia el tono, tiene el poder de cambiar la conversación y el tono de la conversación y de lo que está compuesto, el material del que está hecho la conversación, que creo que eso es una cualidad muy importante. O sea, no participa en la conversación, sino que la cambia con sus intervenciones. Y es como, wow, ¿qué ha pasado aquí? No, fíjate, no le conozco personalmente a Alejandro, porque tenemos mucha gente en común. A ver si un día le invito y que cambie aquí la conversación. A ver qué hace. Sí, qué magia hace. Exacto. ¿Un olor favorito que tengas? Un olor. Sí, algo que te Sí, guste especialmente. Hay un olor, el perfume de mi abuela, que era uno de Elizabeth Arden, que de repente como lo huelo de repente en la calle o no sé qué, Sí. y me recuerda tantísimo allá, o sea, es como una sensación, todo lo que me devuelve a la infancia, estoy muy en contra de la nostalgia en general porque creo que es un truco muy burdo, ¿no? Y que hay peligros en la nostalgia y como que inventamos realidades, pero a la vez soy esclava, ¿no? O sea, me pasa que tengo recuerdos de infancia y de repente cuando aparecen... Claro, el olor es lo más la memoria profunda que te devuelve a esos lugares, pues eso, el perfume de mi abuela y también el olor de los caramelos de violeta, Sí. ¿sabes? Que me los daba mi abuela también y entonces todo lo que me recuerda a mi infancia, pues no sé, me toca. El otro día me invitaron a dar una charla sobre la nostalgia, precisamente, y un poco... Era una empresa de
de ingenieros que hacen en plan... Anda, qué curioso. Sí, es increíble porque hacen mucho... Y quería hablar de nostalgia con ellos porque era pues un montón de gente que hace temas de aeropuertos, de reformas en estadios de fútbol, cosas muy específicas y en las que están, digamos, trabajando en el progreso, ¿no? Yo quería hablar con ellos de cómo se llevan ellos con la nostalgia o cómo sus clientes se llevan con la nostalgia, ¿no? Entonces fue muy interesante, la verdad, una conversación en una empresa aquí al lado del Retiro que además es muy curiosa, porque se llama Arup, que la montó el que hizo la ópera de Sydney. ¡Hala! Y luego la vendió por €1 a sus empleados. O sea, como que son los empleados son dueños de esa empresa. Y me gustó mucho que también tengo una relación complicada con la nostalgia, no complicada, sino que también... ambivalente. Sí, que creo que es a veces un refugio, ¿no? Cuando está lloviendo en tu vida, ¿no? Que a veces te viene muy bien estar debajo de un soportal, ¿no? Y te da mucha un mecanismo paz. de supervivencia, ¿no? Recordarte cuándo has sido feliz. O sea, creo que también es muy útil. O sea, yo he sido feliz, ergo puedo volver a serlo, ¿no? O sea, la nostalgia no creo que sea mala per se. Lo que creo que es un truco, ¿no? De doble cara que de repente, ¿no? Es humo. O sea, la nostalgia, ¿no? Hay que tener cuidado porque si te enamoras de lo que ya no puede, lo que no es, ¿no? O sea, no, hay que estar en el presente. Ahora me estoy leyendo un libro, además, que se llama La memoria y la vida, que habla de todo esto, de cómo los falsos recuerdos, de cómo nos inventamos, cómo somos como un editor, ¿no? Que va cortando y a veces embelleciendo, Totalmente, ¿no? o sea, la memoria es falsa, quiero decir. Claro, como que es un tiene nuestros artefacto. propios sesgos, una creación propia y a voluntad y caprichosa. Y también yo lucho mucho contra la nostalgia en el sentido de no dejarme embaucar por ella, porque son como las sirenas de... Total, ¿no? Que Ulises, sí. te dicen cosas bonitas y cuando te descuidas te has dejado llevar, ¿no? Sí. Y le pasa a mucha gente. Yo he visto, como dicen, ¿no? Muchas mentes brillantes de mi generación arruinadas por la nostalgia, ¿no? De gente que ya entra en una paranoia, un mundo en el que además se hacen trampas, ¿no? Que dices, es lo peor que te puedes hacer, trampas al solitario, ¿no? De empezar a pensar que cualquier pasado fue mejor o hacer comparaciones sesgadas, ¿no? Peligrosísimo. Comparaciones sesgadas, ¿no? De esto de... O coger lo que... Claro, ¿sabes? Claro, lo que ha sobrevivido, o sea, lo que ha sobrevivido, justo. lo mejor de lo mejor del cine, de la música, de la arquitectura y tal, y compararlo con todo lo que hay ahora, ¿no? Exacto. Dices, es que no estás viendo lo que se derrumbó, lo que no sobrevivió, lo que quedó sepultado, no estás viéndolo, estás eligiendo las obras maestras versus... Es verdad. Con todo en la época en la que tenemos acceso además a todo. Tienes ¿sabes? razón, no lo había pensado, todo. es verdad, claro. Sí. Tú recibes lo que sobrevive, no todo lo que muere en ese momento que no trasciende, claro. Pues Sí. eso. No, iba a decir también que la nostalgia, o sea, estábamos hablando de la memoria como idealizadora, pero luego también hay una memoria, y esto es un punto optimista, o sea, hay una memoria que es pesimista en el sentido, o sea, me refiero que, por ejemplo, el trauma. Tú desde el trauma recuerdas pasados como mucho peor de lo que fueron y eventos que te hacen temer el presente y en cambio luego te abres al presente y el presente te devuelve una imagen muchísimo mejor de lo que tú esperabas. Entonces, por eso el presente a veces es positivo también, porque el pasado también puede estar afectado por ¿sabes? Una nostalgia a la inversa, el trauma, ¿no? O sea... Sí, y que por ejemplo, en el libro este que te digo, La memoria y la vida, habla de por qué de repente hay... pensamientos intrusivos que vuelven una y otra vez cuando son tonterías, a lo mejor. O sea, son cosas del pasado que no tienen mayor importancia, pero que vuelven a tu cabeza una y otra vez. Y que eso para mí es... el presente es bueno por eso, ¿no? De decir, ¿por qué esto tiene una importancia desmedida en mi cabeza? Y no sé por qué, y no logro sacármelo, ¿no? Sí, exacto. Y mira, yo que voy a psicoanálisis, llevo yendo cientos de años. No, lo sé, claro. Porque creo que ha sido muy... Solo hablo de eso, es mi único tema, es mi tema fundamental. Y por supuesto hay una escena muy buena con que no puse psicoanalista porque en la vida iban a llevar a Adela a un psicoanalista, pero a un psiquiatra, pongo un psiquiatra que es más sí. Claro. Pero me reí mucho más con esa escena. Creo que es muy tierna ese momento. Es muy tierno, es como un homenaje a mi psicoanalista. No, pero te iba a decir que en psicoanálisis se habla muchísimo del pasado y mi psicoanalista siempre dice, un momento, o sea, es muy importante que la terapia esté llena de vida y de vida presente, no ¿sabes? Porque es que si no, es un laberinto. Sí, no, total. La escena del psicoanalista aquí me hizo mucha gracia. Como pasa, es cómica.
Sí, hostia, ¿cuál dices? La del sentido del humor. Cuando ya llega, ¿cuál dices? Cuando de llega. repente le entra un ataque de risa. Le entra un ataque de risa, claro. Porque es que eso, además, fíjate qué curioso que este psiquiatra dice, el sentido del humor es una puerta a la libertad, ¿no? Le dice a ella. Y en un momento dado, como tres semanas después de escribir esa escena, me dijo eso mi psicoanalista a mí, o sea, no exactamente en esas palabras, pero dije, Dios mío, es perfecto esto. Pero es que es verdad. O sea, una vez describiéndole a mí, le estaba describiendo a mi psicoanalista, le dije, quiero encontrar a alguien que ayude, o sea, a ver si me encuentras a un psicoanalista, porque mi psicoanalista no quiero que lo tengan ninguna de mis amigas ni nadie, ¿no? Pero a ver si me encuentras a alguien que pueda ayudar a esta amiga mía que le pasa tal, le estaba contando. Y la única pregunta me dijo, o sea, yo estaba retratando un perfil bastante complejo, y me dijo, ¿y tiene sentido el humor? Y es una pregunta muy importante, porque si tienes sentido del humor, hay salvación. Porque, ¿sabes? O sea, la capacidad de reírse de uno mismo, de todo eso, yo creo que es una puerta totalmente que da. Ahí hay una ventana, ¿no? A la libertad y a la sanación, digamos, entre comillas. ¿Ahí te gusta reírte de ti misma? Mucho. Sí, Joder. Creo que tu contenido da. O sea, estoy todo el día riéndome de mí misma. Es algo de lo que más me río, sí. Es que yo creo que eso es una. Yo también, y de hecho hace poco me encargaron un artículo, ¿no? Una especie de decálogo sobre reírte de ti mismo, ¿no? De qué aprendes de uno mismo cuando te ríes de ti mismo, ¿no? Y creo que es una labor muy importante y a veces no se entiende bien. O sea, yo creo que hay que estar cómodo. Creo que una cosa importantísima de cara a la vida es estar cómodo con el fracaso propio, ¿no? O sea, creo que encaramos la vida desde un lugar, o por lo menos yo, hija primera, narcisista, no sé qué, desde un lugar de poca tolerancia a la humillación. Y creo que es muy importante fracasar. Creo que mucho más importante que tener éxito en esta vida es aprender a fracasar, a transitar los momentos de debilidad y vulnerabilidad y a ser capaz de contarte a ti misma desde un lugar de amor y afecto también en el fracaso. Y creo que para eso te ayuda muchísimo el sentido del humor, ¿no? Es verte desde un... El sentido del humor es lo que te salva ya no solo a ti de cara a ti mismo, sino de cara a los otros. Es como la mejor herramienta. Sí, intentar no ser nunca el héroe de tu propia historia, que eso absurdo. Que eso es ridículo. Aburridísimo. Exactamente. O sea, es muy aburrido. Y vender vender una moto de ti que es que no, o sea, nadie te la va a comprar nunca. O sea, la moto nunca te la van a comprar. Es que vender la moto... Conozco a verdaderos maestros también de vender motos, es increíble, ¿eh? Y yo sostengo lo envidio, ¿eh? Yo sostengo que esa moto no se compra. O sea, yo creo que el vendedor de motos tiene un recorrido muy corto. Que dura el depósito de la moto. No, que le funciona un rato. Sí. Pero que al final hay que ser honesto, hay que ser genuino y hay que... No, pero creo que hay gente que tiene esa labor vendedora de motos. O sea, que hay gente que nace, que te quiere vender la moto y siempre te la va a querer. Y su naturaleza es vender la siguiente moto. Sí, ¿y tú crees que lo consigue siempre y que...? Sí, y te vende la misma moto 3 veces. Es increíble. O sea, yo se la compro. No, pero en cuanto a... A ver si es que tú eres tonto. Es como una chica que conocí es que es una anécdota que me encanta, que me dice, estuvo de Erasmus en Ámsterdam y le robaban siempre la moto, la bicicleta, le robaban la bicicleta, entonces se la compraba al mismo motivo siempre. Y dice, llegó un momento en el que empecé a dudar de si me la robaba a él y luego... Y le compré 20 bicicletas en 20 meses. Te duró. Y me produjo una ternura. Y llegó un momento en el que yo pensé, creo que este me las está robando a mí. Y el tío tiene el negocio seguro. cada mes. Sí, porque hubo un momento en el que el mes 8 y la bici del mes 8 y la bici del mes 2 se parecían mucho. Sí. Pero sí. Un bocado perfecto que tengas, una cosa que te encanta comer de... Aquí ha dicho gente de cosas muy distintas, pero digo, como algo que... Sí, soy muy poco sibarita en la alimentación y muy adicta al dulce. Entonces mi bocado perfecto siempre es como a deshoras y un chocolate bueno, ¿sabes? Eso es lo que yo necesito en mi día a día. Dicho eso, de lo que más disfruto, por ejemplo, es de un... Me estás preguntando por bocado de comer, ¿no? Sí.
De repente he dicho, a ver si estoy contestando. Me está preguntando por algo más poético. No, bocado de comer, algo que te lleva a tu infancia, un poco vale, algo prustiano. Vale, tú quieres algo como... No, algo que te disfrute. Hay gente que ha dicho aquí un mejillón con una pata frita. A mí, dim sum. los desayunos, o sea, un buen desayuno, creo que es... Yo nunca desayuno bien, soy una mala desayunadora, entonces el día que desayuno bien para mí es como el gran placer. Y ¿qué es un buen desayuno para mí? Pues un pan bueno con aceite, tomate rico, ¿no? Un zumo de naranja. El buen desayuno, ese bocado del buen desayuno y largo es para mí la cosa como estelar. Ya no tengo nada más que decirte sobre un bocado. Sí. No, me parece perfecto. Me darte una respuesta. Pero es que nada, es verdad que no me evocan los sabores, fíjate, no soy prustiana en eso, no me evocan grandes... porque como te digo, no soy muy... Sí, no soy muy... La comida, de hecho, he tenido también una relación ambivalente con la comida como todas las mujeres, ¿no? Como de muchos sufrimientos, entonces no es algo... Me ha costado convertir la experiencia de comer en algo agradable, porque estaba atravesada por lo que producía en mi cuerpo la comida. Ya. Hablando de esto de dulces y chocolates que antes has mencionado de pasada, el otro día vi en Instagram que me desbloqueó también, ¿no? Como esto que esto lo había borrado mi cabeza por completo. Un chico decía, un placer, y tenía el congelador lleno de morenitos. ¿Te acuerdas de esos que eran morenitos? ¿No te acuerdas? O sea, no sé si eran como una cosa individual que se abría y era como chocolate y por dentro era como una especie de bizcocho duro. Y me está sonando. Se llamaban morenitos esos. Me está sonando, pero creo que no me gustaban. Eran difíciles, o sea, veía como que a palo seco era duro, pero los congelaba y de repente dije, qué buena idea esto de congelar. A mi sobrina pequeña le descubrí, tengo una sobrina pequeña que le encanta la fruta, tiene 2 años, y le encanta la fruta de todo. No perdamos eso. Y le descubrí, vi su cara, le encantan los arándanos, pero se lo di uno congelados, que yo me los congelo. Y vi su cara de... ¿Qué es esto, no? Y de repente descubrir algo nuevo, ¿no? Qué bonito es eso. Entonces veías como sus ojos de probar algo un poco más ácido, frío, tal. Entonces estaba... Y la transición, fascinado, ¿no? En su cara de que si le estaba gustando, no, qué guay. Además no lo dice bien arándanos, entonces me parece muy cómico. O sea, lo dice como fonéticamente y se parece. Pues ahora que mencionas el bocado perfecto, la fruta... Una sandía buena, o sea, me pasa una cosa, ya no hay fruta, ¿te has dado cuenta que ya no hay la fruta? Yo la fruta que recuerdo... ¿Vas a decir que no hay tomates que saben a tomates ya? No, te voy a decir que eso a lo mejor es un truco nostálgico mío. Yo recuerdo la fruta como ahora no la experimento. Entonces no sé si es que es un problema de recuerdo o de que la fruta ya no es como antes. Me gusta que digas, no soy nostálgica y luego procedas a decir la frase más de abuela nostálgica que existe. Total, lo he dicho. Digo, no sé si me estoy trampeando. Yo, la fruta que experimentaba de niña no es la fruta que experimento ahora. No sé si es una realidad inventada o qué. Echo de menos el bocado perfecto. La fruta que ya no como. ¿Dónde está esa fruta? Quiero volver a comerla. Yo echo de menos la fruta que yo tengo nostalgia por cosas que no he conocido, como fruta de las novelas de García Márquez, que eran todo como súper coloridas y como en mi cabeza eran todos tropicales y cosas como maravillosas. Y digo, no sé ni lo que están tomando, pero mi cabeza es maravillosa. Pruébalo en un hotel tropical y muere envenenado. Sí, eso es muy de hotel. Cuando vas a un hotel, igualmente te das por... eres otra personalidad. Entonces explorar identidades, ponerte un poco bailongo. Voy a abrir esta piña de repente, ¿no? Y te voy a pelearme con esta fruta. La máxima aventura que me permito en el buffet, probar una cosa naranja. Sí, exacto. Y decir, wow, estoy viviendo al límite. Una palabra que digas o escribas demasiado muy a menudo y que te reprimas. Que me reprima, o sea, como que deba reprimir. Sí, que no te guste, que digas, tengo que quitar de decir esto. Es que tengo tantas. O sea, tengo tantas. Soy la típica... Me estaba oyendo antes, en una entrevista que di, tengo un problema que es como necesidad de... Creo que esto también es producto de mi trauma adolescente, que es necesidad de ratificar continuamente que el otro me está entendiendo cuando hablo. Entonces esto digo, ¿sabes? Claro. El no, buscar claro. que el otro... Eso es muy normal. Claro, pero yo lo tengo de verdad a un nivel patológico, en plan, ya basta, o sea, te están entendiendo, no pasa nada, hablas el mismo idioma, o sea, creo que eso, tremendo. Luego tengo como dejes
uso siempre expresiones que es que parezco, ahora que me estoy oyendo en entrevistas, ¿te acuerdas Lady Gaga cuando hizo la peli con Bradley Cooper? Sí. ¿Cómo se llamaba esa peli? Se me olvida. Star is Born, ¿no? Eso, No. y repetían todas las entrevistas la misma frase entre 1 millón de personas. Era la misma frase. Pues yo siempre las mismas expresiones. Siempre uso coordenadas sociales, siempre uso mapa sensible. Cuando me hablan de leer, digo, no, eso, no, o sea, lo digo todo el rato. Y digo, ¿pero qué pasa? Ya, pero es que... O sea, pero es porque, digo, no encuentro otra fórmula que lo refleje tal y como yo quiero. Entonces, yo qué sé, esas cosas... Luego, verbo legitimar, que me parece muy feo, y lo uso mucho. No sé, esas cosas que no me gustan nada y las uso. No, me gusta tu cruzada contra legitimar de repente. ¿Sabes? Es que lo uso demasiado, me suena como a palabras... lenguaje de universitaria, como, ¿sabes? Que con pretensiones, no sé, Ya. lo uso demasiado. Ya, sí. Pero también a mí me gusta coger tirria a palabras. También. gusta? Me gusta odiarme por palabras, porque claro, en el podcast también me escucho mucho. Claro, y y de repente... Y de repente digo, y tengo como modas. Es como lo que de repente digo, ¿por qué durante estos 3 semanas estoy usando este verbo que es absolutamente asqueroso? Tú como tu Con sobrina ínfulas. que has descubierto el arándano, tú descubres un verbo, te agarras a él como un... Digo, porque son muletillas, ¿no? Que Claro. te sientes cómodo y de repente se mete en tu vida, no sé qué. No hay manera de sacarlo. No sé qué palabras y de repente una y otra vez. Sí. Aquí vino Manel Vidal también y me hizo mucha gracia que dijo una expresión, como dijo, no me acuerdo, era consideraciones adyacentes o algo así, que decía, de repente he empezado a usar esta expresión y no me la quito de encima y no puedo. Pues la odio. Sí. El primer disco que te compraste con tu dinero, que recuerdas que haberte comprado. Con mi dinero... O sea, tío, con mi dinero que me he comprado, ¿no? Claro, exacto. Yo no tengo ni idea. Solo recuerdo mi... O sea, el ir a una tienda de discos y el comprar. de Aqua. ¿Qué ¿Te tal? acuerdas el de Aqua Hombre, de Barbie Girl. Claro, entonces ese disco que me lo escuché que era, pero no solo estaba Barbie Girl, había Dr. Jones, bueno, me voy a poner a cantar sí, aquí, sí. pero había unos grandes temazos en ese disco que es también época, yo qué sé, Spice Girls, todo eso, ¿sabes? Bueno, eso era más pequeña, pero bueno, toda esa época... Que estos eran como suecos o noruegos, ¿no? Y que eran Noruegos, como- suecos, ¿no? Que vivían. Sí, o sea, que eran y como sí. ciberpunk de Sí, ¿sabes? Como sí. y eran como moñitos y era todo como absurdo y eran buenísimos, eran unos temazos, o sea, reescúchalo luego porque te va a gustar. No, y... Bueno, eso pasa mucho a veces, ¿eh? También fíjate, con cosas de estas de que en tu cabeza te parecía en ese momento muy quiche o muy hortera, y de repente dices, oye, aquí había... A mí me pasa todo el rato como de recuperar cosas que han tenido, o sea, han tenido un momento high en mi existir, Sí. luego denostarlo Claro. y luego de repente Luego lo decir, recuperas oye. y dices, hay cosas aquí de valor muy... Sí. Sí, pasa continuamente. Mm. Sí. Y reivindiquemos Aqua entonces, ¿no? Sí, Como... no, pero además es que lo hago sin ningún tipo de vergüenza, o sea, lo reivindico a full. ¿Y qué más discos así recuerdas de comprarte? Me o acuerdo de esa época. O de comprarte... O sea, discos. Pues yo escuchaba un montón de música, en realidad. ¿Qué discos tenía? ¿Pero qué época atravesaste? O sea, ¿tuviste alguna época...? De repente me volví indie, o sea, pero eso más ya, mayor. ya. Pero es que no me acuerdo de. Tengo muy mala memoria. Eso me Un poco pasa. emo también tú debiste rozar en alguna época. Sí, bastante, ¿no? ¿Qué te lleva a pensar eso? Sí, sí, pero en música. A ver. Bueno, perdona, no te he dicho el disco de mi existencia, que es Antología de Shakira, que es el disco que más he escuchado. ¿Tú has escuchado Antología de Shakira? Sí. Son todos los clásicos de Shakira como aglutinados de cuando su época muy juvenil y sus desamores. Te sé decir hasta el orden de las canciones, cómo empieza, cómo acaba, me lo pones y te sé decir todas las palabras y es el gran disco de mi existencia y un concierto que fui muy pequeña que me marcó fue Shakira en las ventas y fue como... Y cantó todas las de Antología y para mí fue mi gran experiencia. Ese es mi disco. Si dijera, ¿qué disco ha sido el que más ¿sabes qué disco he escuchado más? Ese. Me acuerdo perfectamente el director de mi colegio, el cura, Sí. llegó un día a clase y Escuchando Shakira. dijo, y dijo, Esto es demoníaco. no, que va. Estas caderas. Tenía- Cuidado. No, éramos pequeños. Yo tenía 14 años o 15 años. Y de repente dijo, ¿alguien tiene el último disco de Shakira? O que era el de ¿Dónde están los ladrones? ¿O no? Sí. No sé qué de los ladrones. Sí. Y es que me gusta mucho la canción de Moscas en la casa, que era la número 5, Buenísima, creo. buenísima. Y yo lo tenía y me acuerdo y se lo grabé. Le Pues grabé mira. al padre Valeriano, le grabé el disco de Shakira.
Padre Valeriano, un año después se salió de cura y buscó el amor. Fue todo culpa tuya, ¿no? Y fíjate, luego vino aquí a dirigir un colegio en Madrid, los Agustinos de Madrid. Pero me acuerdo de ese disco de Shakira y de ese vínculo con aquel director. Moscas en la casa, era una canción. ¿Temazo? Temazo absoluto. Absoluto, sí. Es que además eso, en esa época además, como que Shakira era también, otra vez, sale Gabriel García Márquez, pero era como un referente también, como muy cultural y todo esto. Luego ya se hizo esa artista llena estadios. Superestrella, y luego también su estilo cambió a una serie de tal, Pero hay una Shakira inicial como muy naif, que habla sobre el amor de una manera... Muy Alanis Morissette, ¿no? Como sí, un poco y también como muy pura en su expresión, ¿no? De ciertas experiencias. Entonces, que era perfecto. O sea... Sí, Moscas en la casa. La primera película que quisiste volver a ver, que te había encantado. Pues American Beauty. ¿Tú te acuerdas de American Beauty? Bueno. Pues American Beauty... La defiendo a ultranza. Yo también. Y increíble. fue como una experiencia también de estas cosas como... Me la puse precozmente, o sea, no debía haberla visto. O sea, era como que me la puse... Era muy pequeña cuando la vi. Y de repente... Bueno, tampoco tan pequeña, pero era pequeña. O sea, no me esperaba lo que iba a ver, es lo que te quiero decir. O sea, y de repente me quedé fascinadísima con American Beauty y la quise volver a ver y volver a ver. Ay, me encanta cómo habla de esa América, de Estados Unidos, de los suburbios, ¿no? Pero él como de repente se le va la cabeza. Además, era el año 99 que hubo un montón de buenas películas de ese estilo, como muy... Sí. Justo era el 99, ¿ves? Sí. Pues claro, no era tan pequeña, era justo yo preadolescente, pero no sabía lo que yo iba a encontrar. Claro. Ah, yo también. Yo recuerdo que yo la vi pirata en el satélite digital. Había una tarjeta de estas y yo la vi ahí. A mí me la pusieron mis padres. Y me encantó. Bueno, es que creo que es una película... íbamos a ver una peli, pero en plan con mis hermanos pequeños. O sea, en plan, vamos a ver una peli. Te juro que yo creo que no tenían ni idea de lo que... Yo recuerdo sus miradas mientras estábamos viendo la película. ¿Qué les hemos puesto? Esto tendrán un trauma plan, después ¿qué está de esto. pasando? ¿Qué hemos hecho? ¿Sabes? Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Como, wow. Pero me encanta, además. Claro, además, los recursos cinematográficos que luego a lo mejor con el tiempo se han podido percibir como... Bueno, es que no, yo creo que es tan icónica que a lo mejor ya a golpe de repetición acabas como entendiéndolos como... tan canónicos, los pétalos o la bolsa de plástico. La bolsa del chico, claro, al final, porque lo han hecho en Scary Movie, como claro, lo han parodiado. Se ha repetido tantísimo, ¿no? Pero bueno, o sea... la del chico a veces no puedo soportar tanta belleza en el mundo, y era todo ¿no? como, eso sí que eran los verdaderos emos. Que vendía marihuana y me encantaba cómo tenía ordenada la marihuana. Tenía como siempre en un armario perfectamente. Digo, qué chico más prolijo, más ordenado, más metódico, gusto, ¿no? en sus... Un camello bien organizado, un camello con método. Sí. Y una madre en la ficción o en una novela, una película que te cautivara, una madre. Sí, como aquí retratas muy bien a Adela y creo más eso, ya te digo, que sin esa especie de necesidad de ella de búsqueda de justicia ni de nada, sino había... O sea, yo creo que la madre siempre tiene que, para ser... O sea, esta madre que yo he retratado está un poco infantilizada y tiene una relación con su hijo muy particular porque están solos en el mundo. Entonces se agarra a su hijo, o sea, el amor filial le salva del fracaso romántico y le salva de todo, ¿no? De sus circunstancias. Entonces hay un poco... Pero yo creo que la madre tiene que ser siempre ambivalente para ser... o sea, el vínculo con la madre hay ambivalencia, sobre todo si eres una mujer, si eres hija. Pues pienso, por ejemplo, en las esculturas estas de las arañas gigantes, que hay una en Bilbao, las de Louise Bourgeat, se llama ella, que son... ella pretendía reflejar, pues eso, ¿no? El conflicto como materno-filial y esa madre que por un lado acoge y por otro lado es depredadora. Entonces yo creo que en las relaciones madre-hija hay mucho de esa tensión, ¿no? De la madre como refugio y como cárcel y en general me gusta mucho eso en las familias, cómo se retratan las familias. Entonces, bueno, fíjate, estaba pensando justo al revés de mi libro. Hay un libro súper hortera que no recomendaría, o sí, no estoy segura, pero que me leí muy pronto en mi vida, como con 12 años, que se llama Flores en el ático, Flowers in the Attic, que de hecho luego me he sentido muy legitimada, vuelvo a usar el verbo, porque Sofía Coppola en su primer corto, las niñas, las chicas, las adolescentes de su corto están obsesionadas con ese libro, igual que me obsesioné yo. Tan malo no debía ser porque Sofía Coppola tiene muy buen gusto y entonces
es un libro sobre una madre que por circunstancias familiares, o sea, ella tiene que ocultar unos hijos y encierra a sus hijos en un desván. Y de repente la madre va mutando en como víctima de unas circunstancias a una persona que ejerce un sadismo. Entonces me parece interesante. Me parece que es un libro hortera, hiperadictivo, muy poderoso, toca teclas muy poderosas y hay un retrato maternal interesante. ¿Y por qué lo considerarías como hortera? Porque es un poco melodrama, un poco... Melodramático, hay como... Sí. Y un poco inverosímil, ¿no? Ya. Y un poco... Ya. Y fuertecito, de repente hay como relación incestuosa, hay como un... sí, como claves eróticas en el vínculo entre los dos hermanos, en el desván, porque claro, se crecen juntos fuera del mundo, es una cosa muy loca. Sí. Pero es un buen libro, o sea, y también es hortera porque luego se hizo o sea, siguió, fue el primero Flores en el Ático, luego, o sea, si se hubiera quedado en Flores en el Ático, a lo mejor hubiera sido no tan hortera, pero siguió como la serie, siguió como 7 libros más, que Ya. los leí todos, claro, de la saga familiar, y era un poco dinastía de repente, ¿sabes? ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Estoy contenta. O sea, estoy muy bien, la verdad. O sea, fíjate, muy poco neurótica, que es algo muy novedoso en mí, ¿sabes? O sea, te lo juro, es una cosa que, digo, estoy como sana, mentalmente sana. Quiero decir, como que no me monto pelis que son destructivas, ¿sabes? Ahora mismo estoy en un momento bueno, o sea, como un cuarto ventilado y limpio, ¿sabes? Qué buena metáfora esa. Sí, que tampoco significa... que no haya desorden. No, y tampoco significa porque no estoy pletórica ni en momentos de una especie de enajenación, no, es otra sensación, ¿no? Agradable, contenta, bien y sana. ¿Una posesión preciada que guardes con mucho cariño? Que tengas... A ver, que no voy a pensar. ¿Qué preguntas? Una posesión preciosa. Proust, sí, yo no, Proust. Una posesión que... O sea, algo que sí, mantengas con que mucho tenga cariño. un apego... Sí, que a lo mejor salvarías de un incendio A y ver, que no sea algo... te voy a... no he hablado de este libro aquí, o sea, que he hablado en la otra. El libro que, digamos, a mí me abrió las puertas a la literatura con mayúsculas, que es Mientras agonizo, de Faulkner, que se lo estaba leyendo mi padre cuando yo era bastante joven, yo debía tener 13 años, es que no sé, o 14, y se lo cogí y él me lo dedicó. Y es como es mi libro favorito hasta a día de hoy y es el primer libro que a mí me introdujo en la literatura que yo considero hoy el medio en el que existo, ¿no? Y es como... Mira qué respuesta tan bonita y qué puerta tan bonita has abierto a una historia y me miras como en plan, una Sí. posesión parecida, qué pregunta tan rara. ¿No? Mira, No, es que estaba si no, pensando... no porque... hubiéramos hablado de Faulkner y en esta casa hay de verdadera devoción por Faulkner. Sí, no, es que no, pero es que me siento muy repetitiva porque hablo mucho siempre que me preguntan en entrevistas acabo mencionando el libro, entonces por eso no, pero Ya, bueno. pero piensa que no todo el mundo te va a escuchar en todas las Claro, entrevistas. espero, Claro, porque eso claro, sería muy por eso. preocupante. Porque la gente Algún acabaría... loco lo hará. Tengo algún loco muy fiel. Acabarían hartas de tus coordenadas sociales y de tus legitimaciones. Un punto de inflexión en tu vida, un punto en el que cambiara... Bueno, antes has hablado Te de lo uno, he el de dicho, los ¿no? 13 años, ¿no? 13 años creo que es el gran punto de inflexión. ¿Crees que creo que es ese? Porque es que hay uno tan claro y tan fundamental que es ese, que no te puedo... No. Ese. Un regalo que te guste hacer o que hayas ya apuntado para estas Navidades que te gustaría Quiero hacer. decir que soy muy buena regaladora, excepcional diría yo. Todo el mundo me consulta. Excepcional, no vas a ahorrarte en elogios, ¿no? Vale. No, es que te lo juro, Vale, o sea, vale. es una No, cosa no. notable. Es notable, pregunta por ahí. O sea, soy una regaladora muy buena. ¿Que has dicho un regalo concreto? Sí, algo, o sea, un regalo que tú tengas que recuerdes o que te guste regalar o que... Que recuerde que me hayan hecho o que... ¿Cómo es la pregunta? Haz bien la pregunta. Es que, claro, no, es que si tú eres muy buena regaladora, la pregunta cambia, claro. Claro. Porque quiero saber qué has regalado tú que haya... Todos los años regalo algo... Es que siempre como que intento que sea como que haya una conexión emocional, que, ¿sabes? Como... O sea, por ejemplo, a mi padre le hice un álbum cuando cumplió 80 años. Mi padre se lleva 17 años con mi madre y mi padre es mayor. Entonces, cuando cumplió 80 años... ¿Puedes subrayar un poco más lo de mayor después de 80 años? Por si acaso...
No, a tu pobre quiero padre decir, no le... quiero no- decir que hay una carga en su cumplir años, porque Claro. yo me aferro a mi padre, ¿no? Y entonces le hice un álbum gigante, que esto es muy típico, pero recopilé todas sus fotos de infancia, cartas, tickets de infancia, cosas donde si había ido a un cine, o sea, cosas, contacté con hermanos, amigos, todos sus amigos de todos. Mi padre, ¿sabes? Dice que tiene añadas de amigos, ¿no? O sea, tiene Sí. como amigos de miles. Contacté con todos, les pedí cartas a todos, fotos. O sea, hice como una cosa hiper elaborada que me costó muchísimo tiempo y se lo reuní todo en un... Claro, cuando lo recibió fue una especie de catarsis increíble. Es regalar el trineo de Rosebud a Ciudadano Kane, ¿no? Es igual. O sea, conseguiste... De hecho, al principio como que no reaccionó... O sea, al principio tuve una reacción extraña que dijiste, claro, se había quedado como desconcertado y luego se fue solo y ha sido como es el gran regalo, Yo ¿no? reacciono fatal a los regalos. Ah, sí, eres No, la típica persona... no sé también, no sé por qué, pero que yo no soy consciente de ello, pero que me bloqueo, o que me O sea, da eso me mucha parece vergüenza. espantoso. Me da mucha vergüenza o me da mucha... No, Si yo soy fueras muy... mi novio te dejaría, No, que lo sepas. soy muy... La verdad, soy muy agradecido con los regalos pero no sé por qué, si es lo que se espera de mí o que... Sí, la primera reacción no te sale, no es... No, sí que, porque o lo pienso mucho, o sea, o que no soy muy expresivo en mi vida en general Ya. a la hora de mostrar entusiasmo. Soy poco actor en eso, o sea, no soy muy, o sea, soy muy Sí. contenido. Entonces Sí. me da a veces un poco de... Sí, de apuro como fingir, ¿no? Una emoción que no... Sí, si hay más gente mirándome o tal, me da mucha vergüenza y entonces no sé, como que reacciono de forma un poco extraña, que parece a lo mejor a la gente que no le ha gustado, pero sí, no, pero que seas buena regaladora, eso es un placer tremendo. Yo también me considero un buen regalador, te diré. No excelente como tú. Habrá que verlo. No. Regálame algo y te digo. Soy buen regalador, soy buen regalador, tengo buen ojo. Te regalé una cosa, de hecho, a ti. ¿A mí me regalaste algo? Efectivamente. ¿A qué me regalaste? Es verdad. ¡Dios! ¿Qué era? ¿Era un libro, no? ¿O qué Un era? libro. ¿Un libro de cuando era pequeño? ¿Qué era? ¿Un libro? No, era un libro de un ilustrador que me encantó. De Quentin Blake. Es verdad. el de Tío, la- pero sobre esto la cuándo fue depresión. esto, fue hace mucho que me flipó Sí, y lo sí, sí, subí sí, porque sí, me sí. encantó. Sí. ¡Ostras! Me lo mandaste, ¿no? Te lo mandé justo. Buenísimo. Porque... Se me había olvidado esto, Dios mío. Sí, porque Y fue... me flipó. Porque habías escrito tú algo y dije, mira, ese libro a mí me ha sido muy importante en mi vida, sobre la depresión de Quentin Blake, ¿no? Es Sobre verdad. cómo habla de la depresión él. Es Me verdad. pareció muy bonito y creo que ya, de hecho, este fin de semana se lo he regalado, o sea, no le he regalado el libro de la depresión a mi sobrina de 2 años, pero le he regalado Para el que libro de Quentin descubra la Blake. depresión como el Sí. arándano, ¿no? Le he regalado efectivamente depresión y arándano. Es tu nueva vida. No, le he regalado el libro de Quentin Blake porque me encanta. Es Y me ilustrador. encantó ese regalo, muy buen Sí, regalo. sí, Me sí. lo regalaste, o sea, esto puede haber pasado hace 15 años, te lo digo. No. Hace 15 años no. Sí, Hace estamos 15 en años. 2025. Sí, Esto puede ser hace que... 10 a lo mejor. No, Sí. te juro que antes. 2014, 2013, vale, o sea, Claro, no, puede 12. ser, sí, Te lo sí, digo, sí. no, Sí, que somos muy viejos. Puede ser, sí, lo que era el antiguo Twitter, efectivamente. Exacto. Qué bueno, sí. Fíjate, Gracias. fuiste a por lana y saliste... Totalmente. ¿Has visto, callando bocas aquí yo. Sí, literal. Un lema que tengas en la vida para acabar, una frase que te guste tener presente, que pudieras tener en tu estudio mientras trabajas, o algo que te hayas dicho mientras estás trabajando. No, algo que te hayas dicho. O sea, Me he puesto una cara como, no me he dicho nada yo en mi vida, o sea, no tengo ningún lema. A ver. no, algo que te guste tener como presente, algo que hayas leído. O sea, no es un lema que Ya. te tatuarías, pero que... Un concepto. Sí, un concepto. Hay una frase de Rimbaud que no sé pronunciar, pero dice como, par délicatesse, j'ai perdu ma vie, que es, por delicadeza, he perdido mi vida, ¿no? Que habla de los peligros de, por un exceso de educación, de contención, de lo que crees que es correcto en un momento, ¿no? Perder grandes oportunidades, ¿no? Que a veces hay que entregarse un poco a la pulsión enajenante, ¿no? De las cosas, ¿no? No, Entonces, me encanta. Y es- además muy apropiada Súper apropiada. para la protagonista de tu libro de Un adiós de Adela. Sí. Pues Bárbara, me lo he pasado fenomenal charlando contigo de ¿Y esto yo? y de aquello, que todo el mundo se acerque a leer Un adiós, que está en todas las librerías y que la tercera edición, que se adentre un poco en la vida de Adela y en todo lo que le sucede y en del invitado ilustre también. Así que ha sido un placer tenerte, charlar contigo de esto y de aquello y me lo he pasado fenomenal. Muchísimas gracias. A ti.